El Antiguo Testamento ha sido copiado a mano a través del tiempo y en realidad agradecemos que ha llegado hasta nosotros. Pero ¿cómo es posible que haya llegado hasta nosotros? Gracias a la labor de los copistas. Sí, fue escrito originalmente hace algunos miles de años atrás, pero se han hecho muchas copias a través del tiempo. Y gracias a estas copias tenemos hoy día el texto en español, en portugués y en muchos idiomas. Pero, ¿qué trabajo hicieron los copistas? ¿Cómo preservaron su texto? ¿Y de qué manera nos beneficia a nosotros hoy día? En realidad, uno de los textos que se conoce es el llamado texto masorético, que en realidad ha tenido mucho que ver con la preservación del texto del Antiguo Testamento. ¿A qué grado ha sido importante ese texto? ¿Qué es realmente el texto masorético? ¿Y qué revela su historia? ¿Podemos confiar en el texto llamado texto masorético? Bueno, esto se va a contestar en el seminario de hoy y está bienvenido hoy día porque el tema es el texto masorético y su importancia. Así que muy bienvenidos. Es un tema que quizás no muchas personas conocen, han escuchado en cuanto al texto masorético, que es el texto base para muchas traducciones de la Biblia hoy día a muchos idiomas. Pero muchos desconocen qué texto hablamos, de qué este texto estamos hablando, qué tiene que ver con el texto que se ha preservado a través del tiempo. Y hoy día tenemos la oportunidad de conocer más de cerca este tema. Y espero que sea de interés y también interesante entender el historial de este texto importante. Y espero que al final de este seminario podamos apreciar más la labor de los copistas. Bueno, ese es un tema introductorio, es un amplio tema que podríamos abarcar en diferentes ámbitos y temas, y en realidad en subtemas, pero hoy día vamos a introducir el tema. Se puede decir que es un tema introductorio al texto masorético. Vamos a compartir la presentación y hacerlo más entendible. El tema es el texto masorético y su importancia. Como usted puede ver, tiene que ver con un texto en hebreo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y una parte pequeña en arameo, un idioma afín al hebreo. Por eso nos vamos a concentrar en este material y en algunas copias del tiempo medieval. Pero antes queríamos ver un poco en cuanto a ver si funciona aquí, lo que vamos a tratar. A ver si... Ya. Hoy día vamos a ver 5 puntos principales. Primero, vamos a introducir el tema, que es importante, que revela eh, o mejor dicho, ¿qué es el texto masorético? Hay que introducir, ¿por qué es relevante hablar del texto masorético? Luego vamos a ver la historia del texto masorético, que nos enseña su historia a través del tiempo hasta hoy día y el estudio que se ha hecho para entender este texto. Y vamos a ver también el tercer punto principal, las ayudas que se han hecho para preservar el texto, que estos copistas hicieron y dejaron en el texto. Vamos a ver también el punto principal de este seminario, que es la importancia. ¿Qué importancia tiene el texto masorético? Y el tema es en realidad el texto masorético y su importancia. Así que para entender este punto tenemos que haber tenido un conocimiento previo y por eso en un orden lógico lo he puesto. Para finalizar, veremos una conclusión. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Así que este es el material que vamos a analizar juntos.
Y aquí tenemos los puntos principales. Brevemente quería mencionar las obras consultadas. Hay varias obras que se han consultado. Aquí hay alguna de ellas. Si alguien desea saber más, le interesa este tema, puede, bueno, al final se da la oportunidad de la sección de preguntas y respuestas, ya que este es un seminario en vivo, se da esa oportunidad y podemos hablar más en cuanto a cierta literatura si le interesa. Pero esto es solamente algunas obras consultadas, hay muchas más que se han consultado y bueno, vamos a ver juntos varias fotografías de textos llamados textos masoréticos. Bien, vamos a entonces a introducir directamente el tema, la introducción. ¿Qué es el texto masorético? Podemos decir que es la Biblia hebrea del tiempo medieval. Es un texto que se ha preservado y se han incorporado algunas ayudas que en realidad no estaban en el tiempo de los textos más antiguos. Así que dejamos claro eso, es un texto del tiempo medieval. El texto más completo de la Biblia hebrea que tenemos es del texto masorético. Hay varias personas que han escuchado de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Que se encontraron en Qumran, en la zona de Qumran en Israel. Bueno, eran textos antiguos, databan del primer siglo, del tiempo de Jesús, incluso del primer siglo y segundo siglo, incluso hasta el tercer siglo antes de Jesús. Pero mucho de ese material es fragmentado. Por eso, el texto más completo del Antiguo Testamento lo tenemos del texto masorético. Además, el texto masorético es vocalizado, tiene puntos vocálicos y entender que el hebreo es consonántico. Incluso hoy en Israel, si uno ve un periódico, está solamente con las letras, o sea, que con el alfabeto está consonantes, está el texto, no hay vocales. Aunque los puntos vocálicos se aprende de niño, luego uno lo sabe cómo pronunciar. Pero este texto medieval de la Biblia hebrea es vocalizado. Eso vamos a ver también algunos ejemplos. Contiene muchas ayudas textuales con sus notas, notas en el margen, que nos ayudan a entender qué ha sucedido a través del tiempo con el texto en algunos pasajes. Y podemos decir que es la base para las traducciones de la Biblia. La mayoría de las traducciones que existen hoy día se basan en el texto masorético. Así que aquí tenemos una pequeña definición de lo que es el texto masorético. Y vamos a ver durante el seminario por qué decimos que es un texto interesante que nos ayuda a entender el texto que se ha preservado a través del tiempo. Vamos a ver una línea de tiempo que nos ayuda a entender un poquito lo que estamos hablando. Los rollos del Mar Muerto, como muchos conocen, son varios textos que es en realidad fragmentado mucho de ello. El más completo, el texto bíblico que se conoce es el rollo de Isaías, unos 7,3 metros de largo, que contiene los 66 capítulos en el orden que lo tenemos en la Biblia, en el texto masorético. Y hay muchos más, pero es fragmentado. Y el material, como hemos dicho, es del primer siglo de nuestra era, incluso el primero, segundo y parte del tercer siglo, antes de nuestra era o antes de Cristo, como también se llama. Ahora, en un tiempo, en el año 600 alrededor, no se sabe esto con certeza, cuándo comenzó por así decir, florecer el interés por el hebreo. Porque el hebreo llegó a ser como en un sentido, una lengua muerta en Europa, ya que dominó primero cuando el Imperio Romano dominó gran parte de Europa, dominó el idioma, que fue la lengua franca, como también se le llama, el griego. El griego dominó gran parte de Europa, luego el latín, que era la lengua oficial también del Imperio Romano. Y eso significó que la Biblia estaba disponible en griego y en latín mayormente. Y hubo una persecución contra los judíos durante el tiempo del Imperio Romano. Gran parte de los varios emperadores
persiguieron a los judíos. Y eso hizo que muchas copias de la Biblia hebrea, lamentablemente, tuvieron que ser, o sea, fueron quemadas en la hoguera. O sea, fueron quemadas y lamentablemente se perdieron muchos textos. Otros se conservaron y fueron ocultos. Pero era una minoría que hablaba el hebreo en un tiempo. Mucha generación de judíos empezaron a hablar el griego mayormente. Eso hizo que los, eh, los judíos que querían preservar el texto tenían que hacer algo para conservar el texto. Y por eso idearon vocales, ayudas para el texto. Y eso comenzó alrededor, no se sabe exactamente, algunos piensan que después del año 500, otros dicen que tiene que haber alrededor del año 600 adelante, comenzaron escuelas llamadas masoréticas. Escuelas masoréticas que empezaron a ver cómo mejorar el texto en el sentido de pronunciar, como las vocales, acentuación y notas, y que el texto se preservara. Y hubieron varias escuelas y empezó en esa época. Antes de esa época estaba la ley oral que se conoce. La ley oral es en realidad una tradición judía de interpretar el texto del Antiguo Testamento. Primeramente era oral y luego se puso por escrito. Se vio la necesidad de ponerlo por escrito y eso comenzó alrededor del año 200 después de Cristo. Comenzó a ponerse por escrito la ley oral en lo que se llama la Misná al principio, y luego la Gemara, y al final está la obra del Talmud que se conoce. Es una obra que se compone de comentarios de rabinos e interpretación de la ley, especialmente en los primeros 5 libros de Moisés, eh, interpretación de esa ley. Y después de que se finalizara esa obra del Talmud, habían 2 Talmuds, un Talmud de Jerusalén y otro Talmud de Babilonia, que alrededor del año 600 se culminó, se cree, entonces se piensa que después de ese periodo del Talmud comenzaron estas escuelas. Entonces por eso se cree que alrededor del año 600. Y hasta el año 1000 más o menos, porque tenemos evidencia de que varios manuscritos contienen evidencia de estas escuelas en ese periodo. Aquí tenemos otra línea de tiempo que muestra los manuscritos que se encuentran, donde está el rollo más muerto. Sabemos, hay otros manuscritos aquí, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Aquí hay algunos fragmentos de este periodo, y aquí hay grandes códices, como los códices, el códice de Alejandrino, el códice Vaticano, o códices sinaíticos, muy conocidos, que contienen toda la Biblia. Contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un solo códice. Así era originalmente, aunque en alguno de ellos faltan varias partes. Pero los textos masoréticos se hallan del año 800 y algo, 800, a fines de 800, pero lo he puesto alrededor de esa fecha. Hay evidencia de algunos fragmentos de esa fecha que son de esa familia, textos masoréticos. Así que entendemos que son tardíos, ¿verdad? No son tan antiguos, pero son textos en hebreo y son textos importantes. Así que ahora que entendemos qué es el texto masorético, vamos a ver el segundo apartado, historia del texto masorético. Y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor de qué estamos hablando, por ejemplo, de las escuelas. Aquí tenemos un pequeño mapa que nos indica las escuelas masoréticas o de los masoretas. Bueno, primeramente hay que explicar Masora. Masora es una palabra hebrea que significa tradición y es de seguir la tradición. Y por eso los copistas que estuvieron detrás de la invención de las vocales y de las notas se llaman masoretas. Son copistas del tiempo medieval que querían preservar el texto. Y habían 3 escuelas, podemos decir, de copistas hábiles llamados masoretas. Sabemos que había una comunidad bastante grande en Babilonia de judíos y allí también se evolucionó una escuela masoreta. Otra en Jerusalén y otra en Tiberíades, en la zona de Galilea.
especialmente después de que el templo fue destruido por los romanos en el año 70, muchos judíos educados en las escuelas rabínicas de su tiempo, se, por así decirlo, se radicaron a Tiberíades. Y fueron unos que, se puede decir, llevaron la delantera en este campo de copiar y preservar el texto. Aquí tenemos las tres escuelas. ¿Y por qué decimos que son tres escuelas? Cuando uno ve el material que tenemos disponible hoy día del texto masorético, hallamos algo interesante. Hallamos que aquí están las consonantes, ¿no? Aquí están, son las mismas consonantes, pero después hay unos puntos. Vemos aquí sobre las consonantes hay puntos. Aquí también están sobre las consonantes, pero aquí en este texto de la escuela Tiberíades tiene por debajo de las consonantes. Algunos pocos sobre las consonantes. Y así se sabe que un texto es o de la escuela de Jerusalén, de la escuela babilónica, o de Tiberíades. Se puede decir que la escuela de Tiberíades usó un poco de los dos e incorporó lo mejor de las dos partes. Y fue la que fue más popularizado. La escuela de Tiberíades ganó terreno, por así decirlo. Y podemos verlo porque la escuela de Tiberíades fue, los manuscritos masoréticos que tenemos hoy día, la mayoría son de la escuela de Tiberíades, con los puntos debajo de las consonantes y algunos pocos por encima. Y se destacaron dos familias, una familia llamada Ben Asher y Ben Neftali. Y eso lo sabemos gracias a las notas que se incorporan en los textos masoréticos antes del texto bíblico. Normalmente tiene mucha información. Y al final del texto bíblico también tiene mucha información. Y gracias a esa información sabemos en qué fechas se escribieron y qué familia estuvo detrás de copiar el texto y preservarlo. Normalmente las consonantes eran escritas escritas por un copista, luego otro venía y ponía las vocales y las notas. Hay evidencia de que hay 2 o 3 diferentes personas en un documento que incorporaban toda la información. El texto consonántico, o sea, solamente las consonantes, ellos tenían seguramente un manuscrito que era consonántico, solamente las consonantes, el texto bíblico, y eso lo copiaban tal cual, tal como estaba en el texto, lo copiaban y preservaban el texto y luego se incorporaban las vocales y las otras notas. Así que era un trabajo grande que se hacía. Aquí tenemos otra línea de tiempo, y bueno, los rollos muertos son como referencia, ya que es bastante antiguo y es del material del Antiguo Testamento, y ahora tenemos los códices que se han encontrado, evidencia palpable del texto masorético. Uno de los más antiguos es, como vemos aquí, del año 895. Los más conocidos hoy día son el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. Estos son los más antiguos de la familia masorética o textos masoréticos. Y aquí vemos una pequeña lista y indica que, por ejemplo, este Códice de Cairensis, que contiene los profetas, es de la familia Ben Asher, pero tiene tradición de Ben Neftali. Entonces, al parecer, copiaron y seguramente tenían acceso al texto de la otra familia, incorporaron algunas lecturas o vocales, como lo pusieron la otra familia Ben Neftali, pero de la misma familia masorética de Tiberíades, o la escuela Tiberíades, mejor dicho. Y bueno, acá hay otro, por ejemplo, este Códice de Petersburgo de los Profetas contiene la puntuación babilónica por encima de las consonantes. Y aquí tenemos uno que está en la British Library, antes estaba en la British Museum, pero ahora está en British Library en Inglaterra, en Londres, y contiene la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, llamada también el Pentateuco, y es de la familia Ben Asher. Así que aquí tenemos los más antiguos, importantes, y hay muchos más. En España tiene muchos manuscritos también masoréticos, muy interesantes, que también se toma como importante, pero esto es solamente una pequeña lista. Aquí tenemos los más conocidos,
el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. Y lo interesante es que cuando aparecieron estos escritos, se estudió bien, entendemos que es todo escrito a mano. Y hay algunas diferencias, especialmente en los puntos vocálicos. Las consonantes no tienen mucha diferencia, pero las vocales sí. Algunas vocales, la manera como se... y también las notas en el margen, hay algunas diferencias entre los manuscritos. Se dice que el Códice de Alepo es bastante fiel al texto, es muy buen texto. Lamentablemente falta gran parte del Pentateuco, la Torá. Lo que tenemos hoy día es de Deuteronomio, al final de Deuteronomio adelante, y faltan algunos pasajes del texto bíblico, lamentablemente. Pero es un buen texto. E incluso en el tiempo medieval, un llamado Maimónides, que es muy respetado por los judíos, una autoridad judía, él habló de un texto y se cree que se estaba refiriendo al Códice de Alepo y decía que el Códice de Alepo era el texto del que se basaban las otras copias. O sea, se copiaba del texto del Códice de Alepo otras copias futuras, otras copias posteriores. Así que era muy importante que los eruditos creen, están convencidos de que Maimónides aludía al Códice de Alepo cuando estaba hablando. Pero como es incompleto, no se ha podido usar como base para la traducción de la Biblia. Por eso se usa el Códice de Leningrado, que es el completo. Los 39 libros del Antiguo Testamento lo tenemos completo en el Códice de Leningrado. Pero ahora pasó una revolución cuando vino la imprenta, ¿verdad? En Europa, revolucionó todo el mundo. Ya no era necesario publicar o escribirlo a mano y distribuirlo. Cuando uno copia a mano o escribe a mano y hace varias copias, hay diferencias, ¿verdad? Y eso se ve cuando uno analiza los manuscritos que están escritos a mano, hay diferencia entre el uno y el otro. Pero cuando vino la imprenta ya todo era el texto, era el mismo. Y por eso vino la revolución también entre los copistas judíos. Ahora, fue una dificultad para muchos impresores el imprimir Biblias en hebreo, porque son caracteres, además, con los puntos vocálicos. O sea, era un desafío, pero al final se logró. Los judíos, con ayuda de cristianos, pudieron imprimir y publicar su texto de la Biblia hebrea. Y aquí hay una Biblia, la primera edición, Biblia rabínica que se llama, que fue publicada entre 1516 y 1517. Fue un texto interesante, era un texto medieval, o sea, texto masorético, pero ahora impreso, y tenía algunas notas en el margen, o abajo, se puede decir, en la pie de página, pero también tenía comentarios de rabinos alrededor del texto. Por eso se le llama Biblia rabínica. Comentarios de rabinos de autoridad y que interpretaban el texto. Luego se hizo una revisión en la Biblia rabínica, la segunda edición, 1524 a 1525, y ahí se incorporó la masora, o las notas en los márgenes del texto masorético, por ejemplo, como lo tenemos en el Códice de Leningrado, ¿no? Ahora, pasando el tiempo más moderno, se hizo la necesidad, o se dio la necesidad de publicar un texto que fuera accesible a los eruditos para traducir la Biblia a otros idiomas. Y por eso un alemán llamado Kittel quería hacer eso y publicó su texto, sus dos primeras ediciones, 1906 y 1913. ¿Y qué texto usó como base? La segunda edición de la Biblia rabínica. Pero luego vino otro erudito que tuvo acceso al Códice de Leningrado y eso se lo mencionó a este alemán Kittel como sugerencia, diciendo, mira, mejor aquí, ¿por qué no usamos este texto que es más antiguo? Y es un texto completo de la Biblia hebrea, un manuscrito. Y así fue. Por eso en la tercera edición de esta Biblia hebraica Kittel, también denominada BHK y 3, ¿no? Tercera edición de esa serie, desde ese momento en adelante se usó el Códice de Leningrado, el B19A, como se llama. Y vino en varios tomos hasta que al final se publicó en un solo tomo.
Y bueno, luego se tuvo que revisar el texto, se incorporó las notas marginales en el texto impreso y vino lo que se llama la Biblia Hebraica Stuttgartensia, BHS, pero ya que habían alguna deficiencia y no incorporaba toda la información del texto masorético del Códice de Leningrado, incorporaba solamente algunas notas, notas pequeñas. Las notas grandes tenía que ir a un otro tomo auxiliar para consultarlo. Pero incluso también había información cuando salió la VHS, no estaba todavía completamente publicado todo el material de los rollos del Mar Muerto. Por eso, con toda esa información que faltaba, se vio la necesidad de revisar el texto y publicarlo nuevamente. Y por eso desde 2004, la quinta edición de esta serie, Biblia Hebraica Quinta, BHQ, se ha publicado en varios tomos. Todavía no está completa. Se han publicado algunos tomos, algunos libros bíblicos. Incorpora varias cosas interesantes que no incorporaba la VHS. Y gracias a esta serie se ha podido traducir la Biblia al español. Por eso la Biblia que usted tiene seguramente está basada en el texto masorético o en la Biblia VHS, o si es más antigua, en la Biblia hebraica Kittel, o si es más moderna, tiene incorporado información de la Biblia hebraica quinta. La Biblia hebraica Stuttgartensia contiene el texto, como ya mencionamos, del Códice de Leningrado, pero también contiene la Masora Parva, Masora pequeña, las notas marginales pequeñas. Contiene referencia a la Masora Magna. Masora Magna se refiere a las notas marginales, pero las más grandes. Son frases o terminología en latín que se usa para mencionar a estas notas marginales. Y también contiene lo que llamamos el aparato crítico, o sea, que son notas con diferencia entre los manuscritos. Ahora, la Biblia hebraica quinta contiene, que más completo, contiene, es la obra en proceso, ¿no? Todavía no está lista. Se ha publicado varios tomos, como mencionamos, contiene el texto del Códice de Leningrado y ahora se tuvo acceso a fotografías de alta resolución. Hay que entender una cosa, que en el tiempo en que Kittel, el alemán, estaba, no había tanta tecnología, por eso las fotografías no eran de alta calidad. En el año 70, cuando se publicó el VHS, Biblia Hebraica Stuttgartensia, no es tampoco buena calidad como lo tenemos hoy día. Por eso en los años 90 se fotografió todo el Códice de Leningrado nuevamente y gracias a esas fotografías de alta resolución se han podido tener mejor, se han podido entender mejor en algunos pasajes, en algunos textos, información que no se tenía antes, incluso una letra, una nota que ahora es más fácil descifrarlo. Y por eso contiene también la Masora Magna, la Masora de las notas marginales grandes y las pequeñas, completa. Contiene el aparato crítico, diferencia de los manuscritos, y también contiene comentarios a esto, porque antiguamente en la VHS no era fácil entender. Ahora se hace un comentario y está en inglés. Antiguamente estaba en latín y era muy breve, era difícil, era críptico, pero ahora es más fácil entender el texto si uno quiere estudiarlo. Bien, ahora vamos a ver las ayudas para preservar el texto. ¿Qué ayudas tenemos? Y esto es algo que los masoretas hicieron, este arduo trabajo, para el beneficio de nosotros. Las características de las ayudas que se han incorporado en el texto masorético son, bueno, las consonantes las tenían, las copiaron directamente de un manuscrito consonántico que tenían acceso, pero también ellos incorporaron los puntos vocálicos, la acentuación y la masora. La masora son las notas marginales. Bueno, vamos a ver ejemplos. El texto consonántico se compone de solamente consonantes. Y aquí tenemos de derecha a izquierda, este es un ejemplo de Génesis 1.1, tal como lo tenemos. Y aquí, acá hay un punto, ¿lo ve? Pero es parte de la consonante. Aquí también está. Si está el punto al otro lado, aquí se lee de otra manera. Aquí se lee como shin y aquí sin. Así que esa es parte de la consonante. Pero ahora vamos a ver aquí. Aquí hay
muchas cosas. Aquí están los puntos vocálicos, como se puede ver resaltado allí. Estos son los puntos vocálicos y gracias a esos puntos vocálicos podemos leer el texto, pronunciarlo. Y ahora, para entender mejor, cuando usted estuvo en la escuela, seguramente aprendió el abecedario y las vocales. Incluso hasta lo aprendió cantando, no voy a cantar ahora, pero usted se acuerda, A, E, I, O, U. Ahora en hebreo sucede exactamente lo mismo, pero hay otros símbolos. Aquí están las consonantes, es solamente para ilustrar. Están las consonantes, la Hei, la G, como se le puede también llamar, y está la Vav. Es solamente un ejemplo para demostrar vocales. Aquí están los diferentes símbolos. Lo vemos aquí debajo de las consonantes, ¿verdad? Esto es la A, no vamos a entrar en detalles si A larga, la corta, porque nos vamos a confundir. Solamente es para ilustrar que esta es una A, podemos decir. Y aquí está la E, hay puros puntitos, ¿verdad? Por debajo. Y la I es fácil. La I es solamente un punto. Debajo de la consonante, un punto I. Listo. La O tiene un punto arriba. ¿Lo vemos? Sobre la consonante, cualquier consonante, o la VAV se convierte en vocal, y así era antiguamente en realidad, pero ahora los masoretas lo pusieron como la VAV, pero con el punto encima, y es una O allí. Pero también está esta otra, que también puede ser O, y se puede confundir esta con la A. Así que el contexto puede ayudarnos a entender si es O o es A. Y también está la U, como vemos aquí. Está la VAV, pero ahora el punto dentro es U, el punto por encima es O. U, O. Y así incorporaron los masoretas estas ayudas para que el texto fuera pronunciado correctamente, como ellos lo pusieron en el texto. Ahora volvamos aquí a las consonantes. Tenemos las vocales, ¿verdad? Como vimos recién. Ahora lo que está verde es la acentuación. Y eso es interesante. Estas son otras notas, o podemos decir marcas en el texto que indicaban dónde está la acentuación. En español usamos la acentuación, ¿verdad? La tilde, como se llama. ¿Dónde está la sílaba tónica? O dónde hay que, eh, podemos decir que el texto se cargue más. En hebreo es exactamente lo mismo. Así que aquí está la carga aquí y aquí lo mismo. Por ejemplo, acá, Bereshit, Baga, Baga. Si esto estaría acá, Baga, Baga, Elohim. Y aquí está el otro símbolo. Y aquí está el otro símbolo que indica que al final de la oración. Así que este trazo vertical indica que es al final de la oración, por ejemplo. Y uno puede entrar en más detalles si le interesa el tema, pero qué interesante que estos masoretas idearon esto para facilitar la lectura y la preservación del texto. Qué trabajo, ¿verdad? Y ahora, la masora. La masora son las notas marginales. Aquí tenemos el texto de Génesis reproducido, Génesis 1.1, empieza de derecha a izquierda. Aquí termina el versículo 1, ahora el versículo 2 comienza aquí y sigue adelante. Pero ahora el texto masorético contiene estas notas marginales. Lo vemos aquí y aquí también. Esta nota se llama la masora parva, la pequeña masora. Y aquí tenemos la masora magna, la masora grande. Pero ahora, ¿cómo sabemos qué letra, mejor dicho, qué palabra tiene una nota? Bueno, resulta que encima de la palabra hay unos círculos. Y esos círculos indican que contiene una nota. Por ejemplo, el círculo encima de la palabra Bereshit tiene una nota aquí. Y este es el alfabeto hebreo. Esta es la tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel se llama. Y la letra tiene un puntito, indica que hay 3 veces. Esa palabra aparece 3 veces en el texto. ¿Y dónde aparece 3 veces? Eso se indica en la masora magna, normalmente.
dónde aparece eso. Pero aquí en el margen solamente es notas estadísticas, normalmente. Así que gracias a esto tenemos la ayuda al texto para entenderlo. Aquí tenemos el texto, el Códice de Alepo, como un ejemplo, del año 930. El texto bíblico está aquí en este caso, lo tenemos en 3 columnas. Aquí está el texto bíblico, ¿verdad? La masora parva, la masora pequeña, son notas estadísticas normalmente, pequeñitas, una letrita o 2 letritas o una palabra pequeña. Y normalmente, no siempre, pero normalmente está conectada esta pequeña con la masora magna. La masora, las notas marginales grandes. Pero lo interesante es que ellos dieron un valor numérico del hebreo. En realidad ya estaba establecido de antes, pero ellos lo incorporaron de una manera innovadora. Aquí vemos el alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, la tercera, ¿verdad? Dalet, Hei, Vav, 6. Cuando tiene un punto sobre la letra, significa que es un número. Y esas son las notas, ¿verdad? Las notas marginales, 6 veces, 7 veces, y así sucesivamente, cuántas veces aparece esa frase o esa manera de escribir. Así que fueron muy minuciosos al conservar el texto. Aquí vemos algo que aparece muchas veces en el texto, es la lamed con un punto, y aparece muchas veces para indicar que es única vez que aparece esa palabra, la forma que está escrita con esa vocal, etc. Así que aparece muchas veces esa lamed, la L que podemos decir en español, con el punto. Aquí tenemos ejemplos de textos masoréticos. Como ejemplo tenemos el códice del Leningrado acá, y aquí comienza Ruth. Aquí termina Proverbios y comienza Ruth, 2 columnas. Pero aquí tenemos el códice de Alepo. Ruth comienza aquí, de derecha a izquierda, va para abajo, después sigue el texto así, sigue aquí, y son 3 columnas. En realidad, Ruth debe de tener 3 columnas según las reglas que se han establecido, pero ya que es un texto que viene de un texto poético, Proverbios, tanto Job, Salmo como Proverbios son textos poéticos y tienen solamente 2 columnas, y como termina aquí, es de 2 columnas aquí. Así que hasta eso eran minuciosos los copistas, en detalles. Aquí vemos otro detalle. Al final de los textos, ellos incorporaban notas, en lo que se llama la masora final, o masora finalis, o finalis, como se llama en latín. Y incorpora información estadística del libro. Vamos a ver un ejemplo pronto. Aquí vemos un detalle interesante. Resulta que hay información que incorporaron los masoretas, estos copistas en el tiempo medieval. Ellos no querían cambiar el texto, ellos querían, tal como ellos lo recibieron en la copia que tenían, lo pusieron las consonantes en el texto, sin cambiar. Pero ellos incorporaron las vocales, o en el margen ponían las vocales o la palabra que debería estar en el texto, pero el texto en sí, tal como lo recibieron, así lo pusieron. O sea, hablando del el texto consonántico. Y eso se llama ketiv kere o kere ketiv. Son palabras arameas que significa leído y escrito. Ketiv significa escrito. Kere significa leído. Entonces, lo que significa es que si en el texto, aquí vemos un ejemplo, aquí así está escrito, ¿verdad? Y aquí se debe leer así. Así que aquí está el ketiv y aquí está el queré, podemos decir. Son palabras arameas que incorporar. Entonces, una cosa importante que informar es que escribían las notas mayormente en arameo. El texto bíblico estaba en hebreo, pero muchas de las notas están en arameo. Entonces aquí vemos una letra que es queré. Indica que es aquí el queré, es que así debe leerse. Y ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en Ruth?
Aquí se me olvidó escribir que eran Ruth, que estamos viendo. Ruth 3, el versículo 5, tenemos aquí. Ruth 3:5, tenemos un dato interesante. Resulta que en el texto, tal como lo tenían en el texto masorético, dice aquí, como lo vemos aquí, todo lo que has dicho, y luego creo que dice lo haré. Pero los masoretas incorporaron las vocales, punto vocálico como lo tenemos aquí, aquí está, o aquí como se puede ver aquí más grande. Aquí solamente incorporaron los puntos vocálicos, no las consonantes, porque el texto no contenía la consonante aquí. Entonces lo que hicieron ellos incorporaron las vocales, ya que ellos sentían que tenían libertad en las vocales, porque las consonantes eran las inspiradas, así pensaban ellos. Las consonantes no se podían tocar, eran las inspiradas, porque el texto antiguo era consonántico. Ellos idearon los puntos vocálicos, estas ayudas, y ellos incorporaron aquí en este texto, concretamente, las vocales, para indicar que en hebreo normalmente debe decirse de la forma a mí, aunque está en el texto, podemos decir, se puede entender de esa forma, ¿no? Uno puede decirlo tanto a mí como no decirlo y entendemos la idea de todas maneras. Pero ellos lo incorporaron así, y por eso lo que quiere decir aquí es que estos puntos vocálicos que se ven aquí, que lo he puesto acá, pusieron el punto vocálico sin consonantes, solamente el punto vocálico. En el margen pusieron las consonantes solamente, y abajo la letra que indicaba el queré, que así debe leerse. Y por eso, si ponemos los puntos vocálicos más las consonantes, hallamos la palabra el A. Y el A significa a mí. Así que en estos detalles, hasta en estos detalles ellos incorporaron el texto que indicaba que no está escrito, pero debe leerse. Y ejemplos como esto se indica que aparecen 10 veces. Y la masora magna, arriba, parte de la masora, indica dónde se hallan estos pasajes. Y todo es abreviado aquí. O sea, la memorización de estos copistas, ellos conocían el texto al revés y al derecho, por así decirlo. Y hay que entender que todo esto era memorizado, aunque tenían escrito, por supuesto lo copiaban a mano, pero se memorizaban todos los textos, aunque también había otro que tenía que eh, verificar lo que estos copistas recordaban de memoria. Así que un trabajo enorme. Esto solamente para indicar que hasta en lo más mínimo ellos se fijaban y contaban. Por eso, las notas masoréticas podemos resumirlo como notas de estadísticas, correcciones, no hemos visto ejemplos hoy día, correcciones, enmiendas que se llaman, que ellos hicieron en algunos casos, y muchas veces era por respeto al Dios de Israel, en algunos casos. Y también tenemos lo que hemos mencionado ahora, el Ketib y el Queré. Ketib, escrito, Queré, leído. Hemos visto un ejemplo de ello. Bien, ahora hemos visto en general algunas de las ayudas que incorporaron los masoretas, esos copistas, pero vamos a ver ahora su importancia. ¿Qué importancia tiene el texto masorético? Vamos a ver, ya que conocemos más de cerca las notas y lo que incorporaron en el texto, veremos un ejemplo aquí. Génesis 18:3. Aquí hallamos un detalle interesante, y es la palabra Adonai, que significa Señor. Esa palabra tiene una nota, un círculo encima de la palabra, y ese círculo nos remite al margen, en esa línea. Si hay más círculos, hay más notas, pero acá hay solamente un círculo en esta línea. Entonces, esta nota indica que es un número. El número es 134. Ahora, no se explica más, pero en otros manuscritos hebreos y en otras listas masoréticas que se conoce, y estudiosos que han estudiado el tema,
dicen que ese número significa que se hicieron cambios en el texto aquí, pero no lo hicieron los masoretas. Estaba en el texto cuando lo recibieron. Ellos lo recibieron con el texto Adonai aquí, pero hay evidencia, y eso lo querían ahí indicar los copistas aquí, que hay evidencia que ahora aquí se hizo un cambio, no era Adonai, aquí era el tetragrama. Estaba el tetragramatón aquí, y en algún tiempo antes de los masoretas, alguien cambió el texto. Entonces el texto que ellos recibieron, que ellos no querían cambiar en realidad, ellos lo incorporaron tal como lo recibieron, pero indicando en la nota, aquí no es Adonai, aquí es un cambio. Y hay 134 lugares en la Biblia hebrea, el texto hebreo, donde se incorpora el cambio de Adonai. Está Adonai en el texto, en el cuerpo del texto, pero en realidad debe estar el tetragramaton. Interesante. Y eso indica esa nota. Otra nota interesante en Génesis 19:2. Aquí dice Adonai, pero si uno ve en detalle, está escrito con otra vocal. Aquí Adonai, vemos acá que parece una T en la vocal A. Acá también una vocal A, pero es un trazo nomás. Hay diferencias. Aquí dice, señores míos, y aparece una sola vez. Y eso indica el lamed, ¿no? Con el punto, única vez que aparece de esa forma escrita. Minucioso, ¿verdad? Los copistas, los masoretas, querían mantener el texto, preservarlo tal como lo recibieron. Y aquí es cuando Abraham habla a estos ángeles que vinieron a visitarle, ¿no? Y Abraham dice, señores míos. Y se usa de esa forma. Ahora, al final de Deuteronomio hallamos una nota interesante. Esto lo incorporaron los masoretas y aquí se ve su diligencia cuando copian el texto. Aquí dice, por ejemplo, está transcrito, acá está en la fotografía al final de Deuteronomio, y aquí dice, suma de versos en la Torá 5.845. Y después con números. Primero escrito y después con números. Y luego, suma de palabras en la Torá, 9.070.856. Luego, suma de letras en la Torá, 400.945. Qué increíble. Ellos contaban no solamente las palabras, las letras del texto. Y casi al final de cada libro se halla una lista de ese tipo. Aquí tenemos otra nota al final del root y te indica que el número de versículos o versos en el libro eran 85. No, tenían una manera de dividir el texto. Y en realidad parecía como lo tenemos hoy día, pero no exactamente igual, pero dividen el texto como en versos. Y indican que eran 85. Así que, ¿qué nos enseña eso? Que eran minuciosos para copiar el texto y preservarlo. Ahora, algo interesante es ver su antigüedad. Hay muchos críticos que indican que el texto masorético tiene muchos errores y que es un texto tardío, que no podemos confiar en él. Y por mucho tiempo se ha mantenido esa postura entre varios eruditos. Bueno, interesante que cuando se encontró un manuscrito consonántico, llamado manuscrito Ashkar Gilson, al principio no se tomó mucha importancia, pero luego cuando se examinó más de cerca y se pudo entender que este es un manuscrito que era parte de otro manuscrito que estaba en Londres y sabemos que era de un solo manuscrito y se vio el contenido, se comparó con el texto masorético. Vamos a ver un ejemplo. Este manuscrito es consonántico y se ha datado, incluso se ha hecho el datado con la ayuda del carbono 14 y se ha llegado a datar del año 600 y 700 de nuestra era. Y el Códice de Leningrado del año 1000, ¿verdad? 1008. Ahora, fíjese en estos detalles.
Aquí tenemos el texto de la canción de victoria, ¿verdad? La canción que se halla en Éxodo capítulo 15. En la estructura, fíjese la estructura. ¿Ve la estructura aquí? Y aquí se ve, aquí empieza, ¿no? Como se ve aquí. Exactamente la misma estructura. Y este es un texto mucho más antiguo. Es posible que textos como este hayan tenido los masoretas como base para copiar el texto e incorporar los puntos vocálicos, la acentuación, la masora. Pero qué interesante que el texto, los masoretas no inventaron el orden, la estructura, en realidad estaba establecido de antes. Ellos solamente siguieron usando ese texto estándar para copiar el texto e incorporar las ayudas que ellos incorporaron. Pero qué interesante ese detalle y demuestra que ha sido estable el texto. Bueno, ese texto de Ashkar Gilson no es tan antiguo, dicen algunos, es del siglo VI, VII. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir más atrás. Vamos a ir al texto que se encuentra entre los rollos mal muertos. Hay que decir una cosa, que entre los rollos mal muertos hay varios textos. Algunos textos pueden diferenciar el uno al otro, pero la gran mayoría, podemos decir, tienen textos y la lectura similar al texto masorético del tiempo medieval. Y eso es lo interesante. Aquí hallamos un ejemplo, por ejemplo, el texto de Isaías. Lo interesante cuando se encontró el rollo de Isaías en una cueva en Qumran, en lo que hoy es Israel, en 1947, por unos beduinos, se llegó a ver que era un texto completo de Isaías. Claro, falta un poco, como vemos acá, ¿no? Un poquitito, pero prácticamente está todo el texto. Esta es la primera columna, el texto es 7,3 metros de largo. Los 66 capítulos de Isaías están en este manuscrito del rollo de Isaías, el Mar Muerto, exactamente en el mismo orden que se encuentra en el texto masorético. 1000 años de diferencia. Qué increíble. Aquí comienza Isaías 1, para abajo. Después aquí, ven que hay como una sangría que se llama como que, aquí como que lo hicieron a propósito para indicar que acá hay una sección. Y así lo dividían las secciones. Y aquí otra sección, ¿verdad? Otra sección. O sea, ellos tenían la manera de incorporar las secciones del texto también visual, ¿no? Y habían algunas notas aquí en el margen grande. eh, no lo tengo acá, pero ellos, los masoretas, al menos idearon el texto en un orden para facilitar la lectura. Podemos decir que es una Biblia de estudio lo que hicieron los masoretas, con ayuda en el margen y todo lo que incorporaron. Pero cuando se compara, como estamos haciéndolo ahora, lo estamos haciendo ahora, con el texto del rollo del Mar Muerto, el orden en que aparece es exactamente el mismo. Versículo no significa que aquí el versículo 1 en realidad aquí está acá abajo, no, en el mismo orden. Y casi palabra por palabra. Hay diferencias en cuanto a ortografía, sí. Hay diferencia en el orden de las palabras, puede haber, y algunos sinónimos pueden haber, pero prácticamente es el mismo texto, tal como aparece en el texto masorético. Y eso es algo increíble. Pero hay que decir una cosa, el texto masorético no es perfecto, sí contiene algunos errores de copista, contiene algunas lagunas. Cuando uno analiza el texto, hay algunas diferencias con otros textos más antiguos, como con el texto más, de los Reyes del Muerto. Pero aunque tiene sus deficiencias, tiene sus imperfecciones, podemos decir que el texto se ha preservado muy bien a través del tiempo. Por eso, ahora que vamos a concluir, ¿qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que el texto masorético está bien conservado y que gracias a las vocales sabemos diferenciar las palabras. A veces una palabra puede estar escrita con las mismas consonantes, pero la vocal hace la diferencia. Sus notas revelan minuciosidad, que fueron minuciosos en el trabajo de los masoretas, de copiar el texto y preservarlo. Y que por lo tanto podemos confiar en el texto bíblico que tenemos hoy día.
gracias a la labor de los copistas. ¿No está usted agradecido por tener el texto que lo tiene en su Biblia hoy día? Y eso gracias a los copistas que hicieron un arduo trabajo. Y por eso en la manera de copiar el texto y hoy día de poder estudiarlo y de poder compararlo, lo que se llama la ciencia de la crítica textual, que es algo positivo, compara los textos, trata de descifrar la lectura original, podemos hoy día conocer el texto que fue escrito hace miles de años atrás y podemos entender el mensaje que se ha revelado hacia nosotros, gracias a la labor de los copistas. Así que el texto masorético es un texto muy importante que nos ha ayudado a entender el texto hasta nuestros días.